Estudiantes de segundo medio, bienvenidos a una nueva clase de química a distancia. Esta es la misma clase que hicimos por Zoom. El tema de la clase es estructura de hidrocarburos alifáticos, alcanos, alquenos y alquinos. El objetivo es representar la fórmula desarrollada y semidesarrollada de diferentes hidrocarburos alifáticos a partir de la fórmula empírica. Pero antes de comenzar vamos a recordar quién es el carbono. Recuerden que el carbono es el elemento más importante de la unidad, es el elemento fundamental de la química orgánica y se simboliza con la letra C. Su número atómico es 6. Eso quiere decir que va a tener una configuración electrónica 1s2, 2s2 y 2p2. Y existen diferentes alótropos, o sea, sustancias que están compuestas solamente por carbono en la naturaleza. Y dentro de ellas tenemos el diamante, el grafito y los fullerenos. También podemos decir que tiene una electronegatividad promedio de 2.55 y que en el universo se encuentra en un 0,5%, en la corteza terrestre 0,18%, en los océanos un porcentaje aún más bajo y en el cuerpo humano un 23%. El carbono es un elemento que presenta una tetravalencia. ¿A qué me refiero con esto? Que es capaz de formar 4 enlaces porque presenta 4 electrones de valencia. Y como podemos ver aquí, puede formar 4 enlaces simples, puede formar un enlace doble y 2 simples, puede formar 2 enlaces dobles, puede formar un enlace triple y uno simple. Pero esto se debe básicamente a que para poder formar esos 4 enlaces el carbono necesitó hibridar su orbital S con su orbital P. ¿Cuáles orbitales? Los orbitales 2S con orbital 2P. Entonces, a la medida que se van combinando este orbital S con estos 3 orbitales P, se van formando las diferentes hibridaciones y ahí se van formando los diferentes tipos de enlaces, o sea, simple, doble o triple. ¿Y cómo ocurre esto? Cuando nosotros analizamos los orbitales atómicos, podemos ver que el orbital S tiene una forma esférica y presenta una menor energía si lo comparo con los orbitales P. Pero cuando se me combina completamente este orbital S con los 3 orbitales P, me quedan 4 orbitales híbridos y cada uno tiene un electrón, o sea que puede recibir un electrón más en cada uno de estos orbitales. Y estos orbitales híbridos se llaman orbitales sp3. Por lo tanto, ahí podría formar 4 enlaces. De la misma forma, lo voy a explicar en esta tablita, donde aparecen los 3 tipos de hibridaciones que puede formar el carbono. Si se combina un orbital S con 3 orbitales P, voy a tener la hibridación sp3. Y eso quiere decir que se combina un orbital S con 3 orbitales P. Y voy a formar enlaces simples entre los carbonos y en general voy a formar 4 enlaces, ¿ya? Cuando se trata de una hibridación sp2, voy a mezclar un orbital S con 2 orbitales P. Y se me va a formar una hibridación sp2. Entonces voy a tener mezclado o hibridado S con px y con pi, formándose un enlace doble entre los carbonos. ¿Por qué se me forma un enlace doble? Porque me va a quedar un orbital sin hibridar que sería el que no está aquí, o sea el pz. Cuando pz no se hibrida, se me forma el enlace doble. Cuando se me forma la hibridación sp, se me combina un orbital S con un orbital p del segundo nivel. Por lo tanto, me van a quedar 2 orbitales p sin hibridar, que serían pi y pz, los que no aparecen acá. Entonces, como me quedan 2 orbitales sin hibridar, se me va a formar el enlace triple. Entonces, lo que quiero que entiendan de esto es que cada vez que se encuentren con carbonos que tienen solamente enlaces simples en su estructura, estamos hablando que ese carbono tiene una hibridación sp3, o sea, se mezcló un orbital S con 3 orbitales P para formar 4 orbitales que son iguales. ¿Y cómo se llaman esos orbitales híbridos? sp3. Cuando tengo un enlace doble, se me combina un orbital S con 2 orbitales P, quedando un orbital P sin hibridar, y ahí se me forma el enlace doble entre los carbonos. Y cuando se me combina solamente un orbital S y un orbital P, voy a tener la hibridación sp. Y como me quedan 2 orbitales P sin hibridar, se me va a formar un enlace triple entre los carbonos. Y ahí aparecen las diferentes geometrías de acuerdo al tipo de hibridación y los ángulos de enlace que se forman. Vamos a entrar de lleno a la clase de hoy. ¿Qué son los compuestos orgánicos?
Los compuestos orgánicos son moléculas que presentan átomos de carbono en su estructura, pero no solamente deben contener estos átomos de carbono, sino que tienen que tener enlace entre átomos de carbono y también enlaces entre átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Entonces, siempre que me encuentre con compuestos que presentan enlaces entre carbonos y enlaces carbono-hidrógeno, estamos hablando de compuestos o moléculas orgánicas. En muchos casos también contienen otros átomos, como el oxígeno, el nitrógeno, los halógenos, etc. La mayoría de los compuestos orgánicos se producen de forma natural, por eso se llaman compuestos orgánicos, porque provienen de organismos vivos. Pero existen en la actualidad muchas sustancias orgánicas que son creadas mediante síntesis química, pero siguen teniendo las características de sustancias de origen orgánico, de origen natural, por lo tanto también se les llama compuestos orgánicos. Los compuestos o moléculas orgánicas que son naturales son aquellas que son sintetizadas por los seres vivos y se llaman biomoléculas. Por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, los lípidos, que son sustancias o biomoléculas que ustedes ven en la asignatura de biología y estudian cuáles son las funciones en el organismo y cómo se sintetizan. Y también los derivados del petróleo, como los hidrocarburos, que son las sustancias que vamos a ver en el día de hoy. Los compuestos o moléculas orgánicas que son artificiales son sustancias que han sido fabricadas o creadas o sintetizadas por el hombre, y ejemplo de ellos son los plásticos, donde tenemos acá la clasificación de los compuestos orgánicos. Dentro de ellos tenemos los hidrocarburos, los oxigenados, los nitrogenados y los halogenados. Ahora, los hidrocarburos pueden ser alifáticos y dentro de ellos vamos a tener los alcanos, los alquenos, los alquinos, y también tenemos los cíclicos y los aromáticos, pero en esta clase nos vamos a enfocar solamente en los que les tengo ahí encerrados con rojo, en los hidrocarburos alifáticos. Ahora, los hidrocarburos son compuestos o moléculas orgánicas que solamente van a contener en su estructura átomos de carbono e hidrógeno, nada más. Ejemplo de ellos son el petróleo, que en el petróleo tenemos una mezcla de diferentes hidrocarburos, ¿ya? Y sus derivados, como algunos venenos, la gasolina, lubricantes, queroseno, los neumáticos también, la parafina, el gas propano, el polietileno, algunos disolventes, diferentes sustancias, ya que son derivados del proceso de refinación o refinamiento del petróleo. Los hidrocarburos se clasifican en alifáticos y aromáticos. Y dentro de los alifáticos tenemos los acíclicos, que son aquellos que son cadenas lineales o ramificadas, pero que no forman anillos, y los cíclicos, que forman anillos. Por eso se le agrega la palabra ciclo. Y nosotros nos vamos a enfocar en esta clase en los alcanos, los alquenos y los alquinos. Hidrocarburos alifáticos, acíclicos. Entonces, como ya había dicho anteriormente, los hidrocarburos alifáticos acíclicos son hidrocarburos o moléculas orgánicas lineales o ramificadas y se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos. ¿Cuál es la diferencia de estas estructuras que ustedes ven aquí? ¿Ya? Vamos a fijarnos básicamente en el tipo de enlace que hay entre los carbonos. Acá solamente tengo enlace simple, y siempre que tenga enlace simple entre los carbonos va a ser un alcano. Los alcanos no presentan enlaces dobles ni enlaces triples. Entonces, si tengo solamente enlace simple, va a ser un alcano. Por lo tanto, este carbono, ¿cierto? Y el de acá, que forma este enlace simple, van a tener ambos hibridación del tipo sp3. En el caso de los alquenos, voy a tener hibridación sp2 para cada uno de los carbonos que forman el enlace. Entonces, cuando me encuentro con estructuras de hidrocarburos que al menos tienen un enlace doble, estoy hablando de alquenos. Y cuando me encuentro con estructuras de hidrocarburos que al menos tienen un enlace triple, estoy hablando de alquinos. En el caso de los alquinos, como tengo enlace triple, ya lo habíamos visto antes, voy a tener hibridación sp. Los primeros que vamos a ver son los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos saturados. ¿A qué me refiero con esto? A que contienen el máximo de hidrógeno que puede aceptar los diferentes átomos de oxígeno, dependiendo de la estructura que tenga el alcano. Además, presentan hibridación sp3, o sea que solamente voy a tener enlace simple entre los carbonos. Y tiene una fórmula general que es CnH3
H2N más 2. Eso quiere decir que el número de carbono va a ser N y el número de hidrógeno va a ser el doble del valor de N más 2. Entonces, acá como ejemplo tenemos el metano. Vamos a utilizar esa fórmula para sacar la fórmula empírica del metano. Entonces, como N va a corresponder al número de carbono, cuento cuántos carbonos tengo aquí. 1. Entonces aquí N vale 1. Aunque el 1 no se anota, pero lo estamos haciendo para demostrar cómo se hace. Entonces, para sacar el número de hidrógeno, tengo que multiplicar el 2 por el número de carbono, que sería el valor de N. 2 por 1 y sumarle 2. 2 por 1, 2, más 2 me daría 4. Y cuento cuántos hidrógenos tengo aquí. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, siempre que se cumpla esa fórmula general, que el número de carbono ya multiplicado por 2 más 2 va a ser igual al número de hidrógeno, voy a tener un alcano. Existen diferentes representaciones. El ejemplo que nosotros estamos viendo es el metano. Y el metano lo podemos representar mediante una fórmula desarrollada y mediante una fórmula empírica. En el caso de los otros alcanos, como los que siguen en la cadena y tienen 2 carbonos, lo podríamos representar también con una fórmula semi-desarrollada. Pero el metano, como tiene solamente un carbono, lo vamos a representar mediante estas dos representaciones. Entonces vamos a tener la fórmula desarrollada. ¿Por qué se llama así? Porque el carbono muestra todos sus enlaces. Y ahí tengo 4 enlaces simples hacia los hidrógenos, ¿ya? Entonces, como me muestra todos los enlaces, estoy hablando de una fórmula desarrollada. La fórmula empírica es una fórmula más resumida, donde no me muestra los enlaces, solamente me va a mostrar el número total de cada uno de los átomos. Y en este caso de carbono tengo 1 y de hidrógeno tengo 4 átomos. Pasamos al segundo hidrocarburo alifático acíclico, los alquenos. Estos son hidrocarburos insaturados. ¿A qué me refiero con insaturado? Eso quiere decir que en su estructura van a tener enlaces dobles. En el caso de los alquenos, ¿ya? Los alquinos que vamos a ver más adelante también son insaturados, pero ellos tienen enlaces triples. Entonces, estos hidrocarburos son insaturados y tienen enlaces dobles entre los átomos de carbono, ¿ya? Y además de esto, podemos decir que presentan una hibridación sp2. Y si los comparamos con un alcano, se dice que el alqueno ha perdido 2 átomos de hidrógeno en comparación con los alcanos. Entonces se me forma un enlace doble entre los carbonos. Y acá como ejemplo tenemos el eteno o etileno. Y la fórmula general es CN2N. Por lo tanto, cuando hablamos de N nos referimos al número de carbono. Vamos a hacerlo para este ejemplo de acá. ¿Cuántos carbonos tiene esta molécula que corresponde al eteno? Y contamos. Un carbono, 2 carbonos. Y le colocamos el 2 aquí abajito. Según esta fórmula, el número de hidrógeno va a ser el doble de N. Entonces, el 2 lo multiplicamos por el 2, ¿cierto? Nos va a dar el número de hidrógeno, que sería 4. Y contamos. Ahí tendríamos nuestra fórmula empírica. Contamos. ¿Cuántos carbonos tenemos? 2. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Se cumple la fórmula general? Sí, estamos hablando de alquenos. Y si se fijan, siempre vamos a tener enlaces dobles porque va a tener 2 hidrógenos menos en relación al alcano correspondiente. Las representaciones del eteno pueden ser 3 en la fórmula desarrollada, donde se muestran todos los enlaces. Aquí estoy mostrando el enlace doble entre los carbonos y también todos los otros enlaces que contiene este carbono. Por lo tanto, vamos a hacerlo de tal forma que podamos contar. Este carbono tiene un enlace doble, 2 enlaces, más estos 2 de acá que van hacia los hidrógenos, en total 4. Muy bien, cumple con la regla. Y consideramos lo mismo para el carbono de acá. El segundo carbono tiene un enlace doble porque este lo comparte, es de ambos, y 2 enlaces simples, por lo tanto voy a tener en total 4 enlaces. Y eso está perfecto. Esa es la fórmula desarrollada cuando se muestran todos los enlaces. Acá tenemos la fórmula semidesarrollada. Eso quiere decir que va a mostrar el tipo de enlaces que hay entre los carbonos, pero no va a mostrar los enlaces carbono-hidrógeno. Y lo que se hace es anotar solamente al lado del carbono el número de hidrógeno que presenta
unidos a ese carbono. Entonces CH2 se refiere a los mismos hidrógenos que me muestra acá, pero lo anoto, ¿cierto?, como de una forma resumida. Por lo tanto, solamente se va a mostrar los enlaces que hay entre los carbonos, que sería un enlace doble. Y ahí estoy hablando de una estructura semidesarrollada, cuando no se muestran los enlaces carbono e hidrógeno. Y la fórmula empírica, que es la fórmula resumida que habíamos sacado anteriormente, me indica que esta fórmula, cualquiera una de ellas, la fórmula desarrollada o semidesarrollada, contiene en total 2 carbonos y 4 hidrógenos. Los últimos hidrocarburos alifáticos que vamos a ver son los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos insaturados, al igual que los alquenos, pero estos presentan enlace triple carbono-carbono. Se puede decir entonces que, como presentan enlaces triple, si los comparamos con un alcano, el alquino ha perdido 4 átomos de hidrógeno por cada enlace triple que tenga. Entonces, nosotros vamos a observar que estos alquinos presentan una hibridación sp. Cada vez que tengan enlaces del tipo triple va a ser hibridación sp. Y la fórmula general es CnH2n-2. Ejemplo, acá tenemos el etino o acetileno. Entonces vamos a sacar la fórmula para el etino o acetileno. ¿Cuántos carbonos ustedes logran observar aquí en esta molécula? 1, 2. Entonces N vale 2. Para sacar el número de hidrógenos tenemos que multiplicar el doble de N, o sea, N por 2, menos 2. Entonces, como N vale 2, 2 por 2 serían 4, ¿cierto? Menos 2 me va a quedar en 2. Por lo tanto, el número de hidrógeno ahí es 2. Como podemos ver, 1 y 2. Y cada carbono está cumpliendo con que tiene 4 enlaces, así que esa fórmula empírica va a estar perfecta. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Entonces, las representaciones del etino o acetileno, vamos a tener la fórmula desarrollada, donde se muestra el enlace triple entre los carbonos y también se muestra el enlace carbono-hidrógeno. Ya, siempre que pase eso, cuando se muestran todos los enlaces, estoy hablando de una fórmula desarrollada. Y si yo encierro los enlaces para este carbono y para este carbono también, cada uno de los carbonos tiene 4 enlaces, por lo tanto cumple con la regla de que tiene que tener siempre 4 enlaces porque es tetravalente. La única diferencia con el de acá, ¿cierto? Si bien me muestra el enlace triple, cuando es semidesarrollada no me muestra el enlace o no se dibuja el enlace carbono-hidrógeno. En este caso, como es 1, no lleva ningún número de hidrógeno. Ya, pero si fuesen más, como en el caso del ejercicio o del ejemplo anterior, ahí tenemos, ¿cierto?, que anotar el número de hidrógenos totales que tiene. Y la fórmula empírica, que es igual a la que acabamos de calcular, ¿cierto? Si miramos la fórmula, tenemos 2 átomos de carbono y 2 átomos de hidrógeno, y lo que se hace aquí es anotar el total de cada uno de los átomos y tenemos la fórmula empírica. La actividad formativa de esta semana consiste en que ustedes sean capaces de dibujar las representaciones desarrolladas y semidesarrolladas para los siguientes hidrocarburos alifáticos a partir de las fórmulas empíricas. Entonces yo aquí les doy la fórmula empírica y ustedes lo que tienen que hacer es anotar las representaciones. Entonces cada uno de los estudiantes en su cuaderno tiene que tener resueltas las actividades de la clase anterior y anotar ahora actividad formativa de clase virtual número 4 y hacer las estructuras, las actividades, ¿cierto?, en su cuaderno. ¿Cómo sería esto? Yo le estoy pidiendo la estructura desarrollada, cuando se muestran todos los enlaces. Entonces, vamos a usar como ejemplo la A. ¿Cuántos carbonos me dice mi fórmula que tengo? 3. Dibujo mis 3 carbonos. 1, 2 y 3. Y les dibujo un enlace simple entre los carbonos, porque puedo tener enlaces dobles o puedo tener enlaces triples, pero yo todavía no lo sé. Aquí me dice que tengo 4 hidrógenos en total. Entonces voy a dibujar mis 4 hidrógenos enlazados a un carbono. Ustedes lo pueden hacer en el orden que quieran. Yo aquí lo estoy haciendo de esta forma porque resulta que me va a quedar solamente un hidrógeno disponible. Entonces, si yo dibujo un enlace doble acá, me van a faltar hidrógeno. Si tengo uno simple, también me faltan. Entonces
voy a seguir dibujando para ver cómo me funcionaría. Entonces, como me queda un hidrógeno disponible, este hidrógeno lo voy a escribir ahí. No me queda la posibilidad de escribir más hidrógeno. Entonces voy a empezar a colocar enlaces dobles. Ahora tengo un enlace doble. Por lo tanto, este carbono de acá quedaría con 3. El carbono de aquí quedaría con 3 enlaces. Y no tengo más hidrógenos para formar enlaces. Este de acá igual quedaría con 3. El primer carbono quedaría con 4. Eso quiere decir que este está ok, está perfecto. Pero en los otros me falta, ¿ya? Al colocar un enlace doble, eso me indicaba que me faltaban 2 electrones, pero ahora me siguen faltando, por lo tanto voy a tener que seguir colocando enlaces. Y de esta forma voy a dibujar un enlace triple. Eso quiere decir que me faltan 4 electrones. O sea, tengo 4 hidrógenos menos que no aportan con estos electrones. Por lo tanto, si ahora encierro cada uno de los carbonos, este tiene 4, este tiene 4 y este tiene 4. Y ahí estaría perfecta mi fórmula. Por lo tanto, ahí tenemos la fórmula desarrollada para el ejercicio de la letra A. Después tenían que hacer la semidesarrollada. La semidesarrollada siempre la hacen después de la desarrollada porque como ustedes están aprendiendo recién, les va a resultar más fácil contar solamente. Anotan el número de carbonos que tienen que dibujar y el tipo de enlace entre los dos primeros carbonos es simple y entre el segundo y el tercer carbono es triple, ¿ya? Y el resumen de hidrógenos que tiene el primer carbono sería 3, 1, 2, 3. Y el resumen que tiene el segundo sería 0, por lo tanto no colocan nada ahí porque ya tiene sus 4 enlaces. Si ustedes ven ahí, tiene 4 enlaces, no necesita más hidrógeno, porque si le colocan un hidrógeno tendría 5 y los carbonos tienen que tener siempre 4 enlaces, no más ni menos. Y el último carbono, ¿cierto? Tiene un hidrógeno. No anoto el enlace, solamente lo escribo al lado. Y ahí tenemos la fórmula semidesarrollada. Y ustedes ahora tienen que hacer lo mismo con la B, C, D y F. Y en el número 2 dice clasifique cada uno de los hidrocarburos de la actividad 1 como un alcano, alqueno o alquino. Y como ustedes pueden ver en el ejercicio A, ahí tenemos que se me formó un enlace triple. Si bien tengo enlace simple entre los carbonos, cada vez que tengo como mínimo un enlace doble o un enlace triple no puede ser un alcano. Entonces, como en este caso tengo enlace triple, va a ser un alquino. Si yo les preguntara por la hibridación, sería hibridación, en este caso para el carbono número 1 sería hibridación sp3 porque solamente tiene enlaces simples. El carbono número 2 y 3 sería hibridación sp. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que los hidrocarburos son compuestos formados solo por átomos de carbono e hidrógeno. Aprendimos que los alcanos son hidrocarburos alifáticos saturados con hibridación sp3 y presentan solo enlaces simples entre los carbonos. Los alquenos son hidrocarburos alifáticos insaturados con hibridación sp2 y presentan como mínimo un enlace doble entre los carbonos. Los alquinos son hidrocarburos alifáticos insaturados, al igual que los alquenos, con hibridación sp y presentan como mínimo un enlace triple entre los carbonos. Número 5. Los hidrocarburos se pueden representar mediante fórmulas empíricas, fórmulas desarrolladas y semidesarrolladas. La próxima clase vamos a revisar la actividad de esta clase y también vamos a ver la nomenclatura de estos hidrocarburos alifáticos. Eso, ha terminado la clase, que estén muy bien, espero que hagan sus tareas y me las envíen al WhatsApp que les he dado todas las clases. Revisen las clases anteriores si no lo han visto y nos vemos en Zoom el próximo jueves. Ahí les indico el horario.